¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Pues gloria a Dios, qué bueno que estamos contentos. Porque en la vida hay que estar contento, mi hermano. Amén, hay que estar contento. ¿Y sabe cuándo hay que estar más contento? Cuando hay más razones para no estar contento, ¿verdad? Ese es el momento más indicado para estar realmente contento. Cuando todas las cosas son contrarias, es cuando tú y yo tenemos que alegrarnos más. En medio de la prueba, el Señor espera que tú y yo nos alegremos. Recuerdan que la semana pasada vimos eso. Y pareciera contradictorio, pero el Señor funciona de esa manera. Recuerda, el Señor no funciona como tú y yo funcionamos. Eso es bien importante. El Señor dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Es decir, el Señor piensa diferente a nosotros. Ahora, yo no sé cómo piensas tú. Yo sí sé cómo pienso yo. Pero yo puedo decirte algo, y eso es seguro, que el pensamiento del Señor es mejor que el tuyo y es mejor que el mío. Por eso tú y yo podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él. Podemos depositar todas nuestra confianza en el Señor. Él es fiel y por sobre todo, Él, hermano y mi hermana, nos conoce a cada uno de nosotros y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. En la palabra del Señor que hoy estaremos viendo, es la historia de un hombre que yo creo que todos conocemos la historia de él y conocemos su nombre y algunos probablemente se llamen como él. Hoy queremos hablar del profeta Daniel, el profeta Daniel. El profeta Daniel es uno de los profetas más importantes en la palabra del Señor. Y personalmente, yo dentro de lo que es la escatología es la parte de la teología que se enfoca en el estudio de los últimos tiempos. Y precisamente es el profeta Daniel quien comparte con nosotros esa última semana, y así se llama, ¿no? La última semana de Daniel, en la cual se conoce también como la semana o la tribulación, el tiempo de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación. Una semana de 7 años. Y no vamos a hablar de eso ahora, pero sí es importante y lo quería mencionar porque Daniel es a quien el Señor se lo descubre. Y el pasaje que vamos a ver hoy es el pasaje previo a todas esas profecías que Daniel, el profeta Daniel, el Señor le revela y él lo comparte con el pueblo. Y para cada uno de nosotros, hoy más que nunca, esa revelación de Dios es importante. Es importante porque marca verdaderamente lo que tú y yo hoy estamos viendo y lo reconocemos como aquel tiempo, aquel principio de dolores, en donde, hermano y mi hermana, el mundo cada vez va tomando un carácter global. Un carácter, hermano y hermana, en donde las diferencias culturales cada vez son menores. Vivimos en un tiempo en donde una persona de esta nación, aquí en este país, no tiene mayor diferencia de una persona en los países nuestros. Y es más, una persona al otro lado del mundo. Pareciera que todos somos iguales. Pareciera que todos escuchamos la misma música. Pareciera que todos vemos las mismas películas. Pareciera que todos estamos leyendo los mismos libros. Pareciera que todos estamos escuchando y viendo las mismas noticias. Es decir, el sistema de este mundo está creando una cultura global. Con un mismo pensamiento, con un mismo sentimiento, con una misma percepción de las cosas. Y ese es el objetivo. Y todos sabemos
que la humanidad se va dirigiendo a un destino final. Todos sabemos que la humanidad está encaminando sus pasos a un desenlace global, humano, en donde todo lo que hoy conocemos pasará, terminará, pero es un proceso. Y personalmente, yo creo que estamos muy cerca de ese final. Y no solamente porque lo siento, porque de alguna manera tengo la sensación, no, yo creo que hay muchas evidencias que están marcando lo que la palabra del Señor nos enseña como un sistema en donde nuestra fe, de manera muy especial, va a ser desafiada. Y no es casualidad que después de esta experiencia, al profeta Daniel el Señor le revela un sinnúmero de profecías, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, que son una forma de ampliación de lo que el Señor reveló al rey Nabucodonosor y que usó a Daniel para describirle ese sueño. ¿Recuerdan ustedes de aquella gran estatua que se levanta, en donde está la cabeza de oro, el pecho de plata o de bronce, las piernas de hierro, y dice la palabra, el último, los pies de barro y de hierro? Entonces nosotros estamos convencidos, estoy convencido que tú y yo estamos viviendo ese tiempo en donde son los pies de esa estatua de barro y de hierro, porque las piernas era precisamente el Imperio Romano, en donde esas piernas de hierro, el Imperio Romano surge en el año 42 antes de Cristo y termina en el año 1553 después de Cristo. Casi 15 siglos de Imperio Romano. Y luego de eso, dice la palabra en las profecías y en la revelación que le dio precisamente el profeta al rey Nabucodonosor, quedaban precisamente ese imperio que vendría de barro y de hierro. Es decir, sería un imperio dividido. Yo creo que nosotros hoy estamos al umbral de la manifestación plena de ese imperio, ese cuarto y último imperio que dominará la humanidad completamente, de barro y de hierro. Entonces, al profeta Daniel le ocurre una experiencia ya siendo un anciano. Justo antes de que el Señor le revela, después de esta experiencia, todas las profecías que desde el 7 en adelante podemos ver. Una experiencia, hermano y hermana, que yo creo que cada uno de nosotros puede identificarse con ella, o por lo menos debe de identificarse con ella. En esta mañana, yo te invito a que tú, si no te identificas con Daniel, pues le digas: Señor, ayúdame a identificarme con Daniel, porque si no te identificas con Daniel, es que hay un problema en ti. Porque de la manera en que el Señor nos dijo allá en Juan capítulo 17, que tú y yo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, era la misma situación que le tocó vivir a Daniel. Daniel, recuerdan ustedes, fue uno de esos príncipes de Israel que fueron exilados a Babilonia en el momento en que Jerusalén fue destruida. Y estaba en Babilonia mientras en el palacio real, y cómo el Señor, por la fidelidad de este joven, porque era un joven, cuando llegó a Babilonia, el Señor lo fue poniendo en lugares especiales. Yo creo que todos nosotros queremos ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Daniel fue usado por Dios. Y el Señor puso a Daniel en los lugares que Él quería ponerlo. Pero se requería un espíritu como el de Daniel. Tener un espíritu como el de Daniel. Muchas veces uno quiere tener la experiencia de Daniel sin ser como Daniel. Bueno, yo no sé si hay algún Daniel acá. ¿Hay algún Daniel acá? ¿Alguien? ¿Tú te llamas? No, sí, como no. Sí, aquí tenemos un Daniel. Mire qué cosa más tremenda. Tenemos un Daniel acá. Pero muchas veces queremos ser como Daniel
sin vivir como Daniel. Muchas veces queremos ser como David, sin ser como David. Y muchas veces queremos ser como Jesús, sin ser como Jesús. Yo creo que el Señor hoy nos quiere hablar a través de Daniel, a través de su experiencia. Recuerdan ustedes, eran 4 jóvenes los que llegaron en este grupo con Daniel. Y todos nos acordamos de la historia allá en escuela dominical. Sadrac, Mesac y Abednego, ¿recuerdan ustedes cómo fueron puestos en aquel horno ardiendo? Yo en ese momento no sé dónde estaba Daniel, en algún lugar estaba, pero no estaba en ese momento con estos 3 muchachos. Y recuerdan ustedes cómo en medio de ese horno ardiendo, en medio de ese fuego, dice la palabra del Señor que el rey vio, y dice que aparte de los 3 jóvenes que habían metido a ese horno ardiendo, había uno que era semejante al Hijo de los dioses. ¡Wow! En medio del fuego. Ahora, para poder experimentar eso que estos 3 jóvenes experimentaron, había que ser como esos 3 jóvenes. Había que hacer como eso, se tenía que ser como esos 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes fueron capaces de llegar al punto del horno de fuego porque habían determinado desde lo más profundo de su corazón ser fieles a su Dios. ¿Cuántos hoy acá queremos determinarnos a ser fieles a nuestro Dios? Esa es la expectativa de Dios para ti y para mí. Que le seamos fieles a Él en todo. Y la fidelidad del Hijo de Dios a su Dios se manifiesta de manera especial en los momentos de prueba. Estos 3 muchachos lo hicieron. Y ahora le correspondía a Daniel. Ahora, este pasaje, este capítulo es tan importante que el mismo capítulo y la misma lectura de él habla. Entonces vamos a leerlo, pero vamos a detenernos en 4 partes de este capítulo 6 de Daniel, en donde yo quiero que tú y yo nos veamos en Daniel. Dios quiere que tú y yo nos veamos en Daniel. La palabra de Dios nos comparte y nos revela la vida de estos hombres para que tú y yo, siendo iguales a ellos, hombres y mujeres iguales a los que en la palabra hay, tú y yo nos identifiquemos con ellos y le digamos al Señor: Señor, ayúdame a ser como ellos. Nuestro modelo máximo, hermano y mi hermana, es Jesús. A Él seguimos, pero el Señor nos permite tener también estos personajes, hombres y mujeres, que como tú y como yo, en su momento les tocó ser fieles a su Dios. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 6, versos desde el 1 en adelante, y nos iremos deteniendo en algunos de ellos. Dice la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino de 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel, dice acá, él mismo era superior, y esa parte es grande, hermano. Este Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Mira lo que había acá. Porque había en él, en Daniel, dice, un espíritu superior. Ahora, cuando dice aquí este espíritu, ¿se dan cuenta ustedes? Lo dice en una E minúscula. Aquí no está hablando del Espíritu Santo. Dice que, pero había en Daniel un espíritu superior. Ahora, déjame decirte cuál es ese espíritu superior que tenía Daniel. El espíritu superior que tenía Daniel era el espíritu de la obediencia. El espíritu de la obediencia. Hermano, hermana, la única manera
en que el Señor nos puede levantar a nosotros es por medio de nuestra obediencia a Él. Dice aquí la palabra del Señor: y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior en Daniel. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cómo es tu espíritu? ¿Cómo es tu espíritu? ¿Eres tú una persona con un espíritu obediente o desobediente? ¿Eres fácil para obedecer o eres difícil para obedecer? Mira, si a ti en la vida te cuesta obedecer, te quiero dar un secreto: no estás solo. No estás solo. ¿Por qué? Porque ese es el caso de la mayoría. A la mayoría de nosotros nos cuesta obedecer. A la mayoría. Aquí en este caso vemos que habían por lo menos 122, porque eran 120 sátrapas, es decir, gobernadores menores, y habían 3 más, entre ellos Daniel, que eran los gobernadores superiores. Pero sobre esos 120 y esos 2, Daniel tenía un espíritu superior, tan superior que el rey quiso ponerlo por sobre todo el reino. Cuando pienso en Daniel, viene a mi mente José. ¿Recuerdan ustedes de Egipto? Cuando leemos allá en el capítulo, en el libro del Génesis, la historia de José, desde el capítulo 37, nos damos cuenta de que la palabra hablando de José decía: y Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José definitivamente tenía un espíritu superior a todos los demás. Te voy a decir algo, y quiero que lo tomes de la manera correcta. Como cristianos, tenemos un espíritu superior a los demás. Cuando tú y yo estamos en Cristo, no somos iguales a los demás. Esto es bien importante, porque ese va a ser el causante que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Nosotros, cuando nos pensamos en nosotros y el resto que no conoce a Cristo, decimos todos somos iguales. Momento, no somos iguales. Porque hay algo diferente en nosotros. Eso no quiere decir que cuando salgas de acá, salgas como el pollito supremo. ¿Se han visto ustedes? ¿Se han fijado ustedes al pollo supremo? ¿Cómo camina el pollo supremo? Así con el pechito así, ¿verdad? Yo no quiero que tú salgas de acá y cuando pasen los demás, pases ahí, los veas por abajo. Porque el Señor dice que hay una de las cosas que más odie, una de las cosas que más detesta el Señor son los ojos altivos. Pero al mismo tiempo, cuando tú salgas de acá, tú tienes que saber que en Cristo hay un espíritu superior en ti. Dile al que está a la par: tienes un espíritu superior en ti. Ahora, di tú a ti mismo: tienes un espíritu superior. Hay un espíritu superior en mí. Eso no quiere decir que tú y yo tengamos un complejo de superioridad, pero sí tenemos que reconocer quiénes somos. Porque la única manera que vamos a poder conducirnos en el Señor, como el Señor quiere que nos conduzcamos, es a través de entender quiénes somos. Y si nosotros entendemos que somos como todos los demás, actuaremos como todos los demás. Pero desde el momento en que tú y yo sabemos que en el momento en que Jesucristo ha limpiado nuestros pecados, ha salvado nuestra vida, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, desde ese momento tú y yo sabemos que somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros.
Porque la gracia del Señor nos inunda. Porque ese poder superior, ese poder de Dios vive en nosotros. Dice la palabra del Señor, recuerdan ustedes, allá en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que, y me seréis testigos. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y este era el espíritu que había en Daniel, un espíritu obediente y sumiso a Dios. ¿Cuántos aquí son obedientes y sumisos a Dios? Amén. Tal vez 10 dijeron amén. ¿Qué les parece si los otros 90 por lo menos por fe lo dicen? Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un espíritu obediente y sumisos a Dios? Amén. Empieza por ahí. Empieza por quererlo. Este es el punto. Empieza por querer y anhelar ser un hombre y una mujer obediente a Dios en todo. Ahí empieza. Ahí empieza queriendo. Queriendo. Te pregunto, ¿qué quieres tú en la vida? Mira, el Señor te invita a que lo que tú quieres en la vida hoy sea ser un hombre y una mujer completamente entregado a Dios. Completamente consagrado y consagrada a Dios. En donde tu anhelo mayor y último sea agradar a tu Dios. Eso es lo que en el corazón de cada uno debe haber. Un deseo, un anhelo que nos consuma de querer estar plenamente sometidos a Dios. Mira qué cosa más tremenda. Me quedé en ese versículo y ese no es uno de los 4 que me iba a quedar. Pero bueno, sigamos adelante. Mira lo que dice. Entonces los gobernadores y sátrapas, dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mira, cuando tú y yo somos diferentes al resto, créeme, no vas a caer bien. Cuando tú eres diferente al resto del mundo, no vas a caer bien. Y todos, si tú eres como yo quiero caer bien. Yo quiero agradarles a ustedes. Yo quiero que cuando ustedes me vean a mí, se sientan felices de verme, ¿no? Y no aquí en la iglesia, en la calle. Aquí, pues claro, ¿verdad? Soy el pastor aquí en la iglesia. Pero por si me encuentras allá en la calle, ahora que viene el verano, si me encuentras allá en el parque de la 80 y vamos caminando así, no te hagas como que no me viste. Porque yo me los he controlado, no crean que no. Voy y le digo a la pastora, mira, ahí viene el hermano, vamos a ver si nos ve. Y de repente el hermano se queda trabado en una vitrina por ahí. Yo quiero caerles bien. Todos queremos caer bien. Pero ¿a costo de qué queremos caer bien? Muchas veces los cristianos queremos caer tan bien que sacrificamos lo más importante para nosotros. Y eso más importante para nosotros es esa fidelidad a Dios. Mira, Daniel, dice la palabra, aquí lo que leímos, los gobernadores y sátrapas, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque ¿qué dice de Daniel? Porque él era fiel. Y dice, y ningún vicio ni falta fallado en él. Es decir, le buscaron por dónde entrarle para acusarlo y no encontraron nada. Eso es grande. Como decimos aquí algunas veces, ¿verdad? A mí que me registren. Si ahorita viniera un ángel del Señor y te registrara a ti, mi hermano, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría? ¿Qué encontraría en tu mente? ¿Qué encontraría en tu corazón?
¿Qué encontraría en tus bolsillos? ¿Qué encontraría en tu casa? ¿Qué encontraría? Bueno, y ahora esto es famoso, ¿verdad? ¿Qué encontraría en tu teléfono? Bueno, si le registra el mío, pues en el mío va a encontrar a la pastora, mire para que vean. ¿Sabe que está linda? Amén. Ahorita todos los varones tienen que pasar. Hoy miren, hoy cuando salga usted de aquí, lo primero que haga, ponga, si no tiene la foto de su esposa en su teléfono, póngala, porque su esposa va a revisar ese teléfono y lo que va a ver es aquí al escudo del Barcelona o del Real Madrid. Va a decir, ay Dios mío, este hombre me quiere más al Real Madrid que a mí. ¿Qué encontraría? ¿Qué encontraría Dios en tu vida si hoy te registrara? Dice que estos hombres, 122 en total, y mucho más, porque más adelante vamos a ver que oficiales y todos se conflagraron en contra de Daniel para encontrar algo y no encontraron nada. ¡Wow! ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque él era un hombre fiel. Hermano, hermana, ¿eres tú fiel? Ay, Dios mío, si antes fueron 10. Hoy fue medio, porque yo a lo lejos escuché un amén arrepentido. Por fe. ¿Qué les parece si por fe decimos que somos fieles? Amén. Hermano, hermana, ¿eres tú fiel a Dios? Amén. Ahí se empieza queriendo. ¿Qué quieres en tu vida? Y mira lo que dice aquí. Luego dice aquí la palabra del Señor. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estos hombres sabían que lo más importante para Daniel era su relación con Dios. Yo te pregunto a ti en esa mañana, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué vale más en tu vida? Para Daniel, lo más importante en su vida era su relación con Dios. Y déjame decirte, hermano y mi hermana, para ti tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Lo más importante en tu vida para ti tiene que ser tu relación con Dios. Nada vale tanto como tu relación con Dios. Cuídala. Daniel la cuidaba. Y a Daniel le tocó cuidarla en un lugar donde solo aquellos que son verdaderamente fieles les toca cuidarla. En el caso de Daniel, en el palacio del rey, de la nación más poderosa de su tiempo. Te pregunto, ¿en dónde te toca a ti ser fiel? ¿En dónde? Dios quiere que seas fiel en lo pequeño y seas fiel en lo grande. El mismo Señor lo dijo, porque en lo poco me has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. Algunos quieren que el Señor los ponga en alto. Y mira, el Señor también quiere. El Señor, ¿cuántos quieren que el Señor los levante de donde están? Amén, amén. Digan amén sin pena. ¿Cuántos quieren que el Señor los levante de donde están? Amén. ¿Sabes qué? El Señor también quiere levantarte. El Señor también quiere levantarte. Y ponerte en alto. Pero para ello necesitas ser fiel en lo poco. Porque es promesa de Dios. Si me eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir los tuyos. Dios quiere bendecir tu ministerio. Dios quiere bendecir todo lo que tiene que ver contigo. Y la historia de Daniel nos dice por qué. Yo no sé si voy a llegar al final. Pero si a alguien el Señor le está hablando,
El Señor quiere bendecirte, pero necesitas ser fiel. Dice el 8, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, todo el mundo se le fue en contra. Y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual dice no puede ser abrogada. Firmó pues el rey, el Darío, el edicto y la prohibición. Ahí va el primer verso. Mira lo que dice el versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice la palabra, que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, cuando ellos buscaron esa ocasión para acusarlo, y esa ocasión representaba su fidelidad a Dios, ¿qué hizo el profeta? Dijo: aquí estoy. Yo no detendré de ser quien yo soy en mi fe por complacerlos a ustedes. Yo soy lo que soy y estoy donde estoy por un Dios grande y todopoderoso que me trajo hasta este lugar. Y Él ha sido tan bueno conmigo que en este momento en el cual yo necesito declarar que mi fidelidad solamente pertenece a Él, no lo defraudaré. Y dice la palabra que entonces Daniel abrió las ventanas para que todos vieran que él temía al único Dios verdadero. Que temía al único Dios que podía traer salvación a su vida y a la nación en que estaba. Ahora yo te pregunto, cuando van detrás de ti, porque saben o piensan que eres cristiano o cristiana, te pregunto, ¿qué haces? ¿Eres acaso tú un cristiano de la secreta? ¿Que nadie sabe que es cristiano? ¿Que nadie sabe que tú eres un hombre y una mujer temeroso y temerosa de Dios? ¿Que te da pena? Porque nos pasa a todos, ¿verdad? De repente vas emocionado ahí en tu carro con las alabanzas, ¿verdad? Y vas entonces a poner gasolina. Y entonces, para que no sepan que andas con alabanzas, pues les bajas el volumen, ¿no? Para que las alabanzas no se sientan tanto. ¿Por qué? Ay, qué vergüenza. Daniel nunca se avergonzó de su fe. Daniel nunca se avergonzó de a quién él servía y de quién su vida dependía. Yo te pregunto a ti en esa mañana, ¿te avergüenzas tú de tu fe? Gracias por ese no. Yo sé que no. Pero nunca te avergüences de aquel que ha dado su vida por ti. Nunca te avergüences de aquel a quien tú has testificado que has entregado su vida. Daniel fue capaz con la convicción que tenía de decir: al único que yo busco en tiempo de necesidad y en mi vida es a mi Dios.
Mira, y el Señor tomó esa convicción. Y ahora no voy a leer estos versículos. No voy a leer los que están en medio, solo que los que quiero que veamos. Mira, dice aquí más adelante que el rey amaba tanto a Daniel de que él trató de salvarlo. Él trató de salvarlo de las acusaciones, pero no lo pudo hacer. Y mira lo que dice aquí el versículo 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano y hermana, ¿en quién estás tú esperando en los momentos de dificultad? ¿En quién estás tú esperando en los momentos difíciles? El rey Darío pudo reconocer en que Daniel estaba dispuesto a darlo todo por su Dios. Entonces el rey Darío asumió que ese Dios podía salvar a Daniel. Hermano y mi hermana, si tú pones tu confianza plena en Dios, tienes que estar dispuesto a exponer esa fe en Dios y dejar que Dios sea el que obre en tu vida en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé por qué circunstancia estás atravesando tú ahora. Alaba al Señor. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero déjame decirte, ese Señor que tú confías, ese Dios todopoderoso en el cual tienes tu confianza puesta, Él es capaz de salvarte. El rey Darío lo reconocía, pero déjame decirte una cosa: Daniel lo reconocía más. El rey Darío decía: probablemente su Dios lo pueda rescatar. Pero Daniel decía en su corazón: yo sé que mi Dios me puede rescatar. Y yo sé que en el corazón de Daniel estaba el mismo sentir de aquellos jóvenes que unos años anteriores fueron echados a aquel foso, aquel horno ardiendo en fuego, que cuando ellos dijeron: mira, si el Señor nos salva, que nos salve. Y si no nos salva, pero que no nos salve, pero nosotros nunca lo negaremos a Él. David estaba dispuesto a que los leones se lo comieran, pero también estaba dispuesto a que Dios se manifestara gloriosamente en su vida. Yo te pregunto a ti, hermano y mi hermana, ¿a qué estás dispuesto tú? Daniel estaba dispuesto y estuvo dispuesto a darlo todo por su Dios. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿a qué estás dispuesto tú? ¿A qué estás dispuesto tú? Daniel estuvo dispuesto a todo. ¿A qué estás dispuesto tú? Y ciertamente lo echaron en ese foso. Y cayó en ese foso y duró toda la noche en ese foso de leones. Leones hambrientos. En aquellos tiempos, cuando iban a hacer este tipo de castigo a alguien, dejaban a esas bestias, a esos leones, sin comida por varios días. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento en que esos presos llegaran a ese foso, los leones lo comieran desde el primer momento, porque estaban hambrientos. Y allí tiraron y dejaron a Daniel toda la noche. Y ese rey intercedía por Daniel. Y ese rey no conocía a Dios. Mira, cuando tu fe es grande, aquellos que no conocen a Dios van a empezar a conocer a Dios. Cuando tu fe, hermano y mi hermana, está dispuesta a darlo todo por tu Dios, aquellos que no conocen a Dios van a querer conocer a tu Dios. Y ese era el caso de Darío, el rey. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 23. Dice: cuando después de que pasó el día y fue a verlo el rey a la fosa de los leones, a Daniel, y abrieron ese foso y vio a Daniel intacto, mira lo que pasa. Dice aquí el versículo 23, dice que el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y sacaron pues del foso a Daniel. ¿Por qué? Mira qué cosa más linda. Porque ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué?
Porque ese Daniel que era fiel, ¿qué? Había confiado en su Dios. Te pregunto, ¿qué tanto confías tú en tu Dios? Dice la palabra que estos leones hambrientos ni un rasguño le hicieron al profeta. Hermano y mi hermana, cuando tú pones toda tu confianza en el Señor, algo pasa. Cuando tú pones toda tu confianza en aquel que dio su vida por ti, algo pasa. Hermano, mi hermana, cuando tú y yo estamos confiando en el Señor, podemos pensar lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, verso 28, que todos aquellos que confiamos en Él, todas las cosas que nos pasan, dice la palabra, nos ayudan a bien, conforme al propósito de Él, tú y yo seamos llamados. El Señor no se equivoca. Probablemente tú hoy estés en un foso de leones en tu vida, yo no sé. Ese foso de leones puede ser una enfermedad. Ese foso de leones puede ser una crisis financiera. Ese foso de leones puede ser una crisis en el hogar. Ese foso de leones puede ser algo dentro de ti. Ese foso de leones puede ser cualquier cosa. Pero déjame decirte, en ese foso de leones en el que tú te encuentras hoy, no estás ahí por casualidad. Dios quiere glorificarse allí. Tú puedes hoy estar tranquilo, tú puedes hoy estar tranquila. ¿Por qué? Porque si tu confianza está puesta en Él, no hay león que se alcance, que llegue a tu vida y haga rasguños y dañe en tu vida. ¿Por qué? Porque estás poniendo toda tu confianza en Él. Él es tu Dios. El mismo Dios de Daniel es el mismo Dios tuyo. El mismo Dios que salvó a Daniel de las fauces de los leones es el mismo Dios que te puede y te va a salvar a ti. Y así fue. Y lo sacaron. Y mira lo que dice aquí en el versículo 24. Después que el rey lo vio, después que el rey lo recibió, se gozó y se alegró. Mira lo que dice el versículo 26. De parte mía, dice el rey, es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, mira qué cosa más grande esto, todos teman, y no solo teman, y tiemblen ante la presencia, ahí todavía no conocía a Dios verdadero, ante la presencia del Dios de Daniel, ante la presencia del Dios de Juan Carlos, ante la presencia del Dios de Mauricio, ante la presencia del Dios de Abdías, ante la presencia del Dios de Juan, ante la presencia del Dios de Eglis, ante la presencia del Dios tuyo y mío, hermano y mi hermana. Cuando tú y yo somos fieles al Señor, el Señor se glorificará en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere usarte a ti y a mí para que otros puedan ver a Dios. Porque dice, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese mismo Dios, créelo hoy, porque para eso has venido tú hoy. Ese mismo Dios te librará del poder de aquellos leones que estén buscando destruir tu vida, destruir tu hogar, destruir tu familia, destruir tus finanzas, destruir tu salud, destruir tu relación con Él. Todo aquello hoy, si tan solo confías en Él, será destruido. Y mira, como Dios es bueno, mira lo que dice aquí el versículo 28. Dice que Daniel prosperó durante los reinados no solamente de Darío, sino también de Ciro, el persa. Dios quiere bendecir tu vida.